Buenas tardes, mi nombre es Jesús Fernando Villarreal Gómez. A continuación expondré la ponencia Desigualdad, Tributación e Inflación, las cantidades nominales monetarias, que fue sometido conjuntamente con otros tres estimados colaboradores como firmantes, los doctores Cristian Norberto Hernández Aguirre, Luis Carlos Castro Vizcarra y Angélica María Purga Coronel. La desigualdad se puede agravar por una diversidad de factores, como los sociales y económicos. Los factores tributarios también pueden empeorar la situación de desigualdad en una sociedad. Los estados deben garantizar que los sistemas tributarios que imponen a sus gobernados sean justos. En ningún momento pueden estos sistemas imponer contribuciones confiscatorias o ruinosas. Los gobernados tienen el derecho a contribuir al gasto público, pero también tienen el derecho de contribuir con apego a su propia capacidad económica. Diversos estados han positivizado en sus constituciones el principio de no confiscatoriedad o el principio de proporcionalidad tributaria. Pero estos principios no siempre son respetados. En ocasiones son transgredidos por la autoridad fiscal o por el propio legislador. Por eso resulta importante acudir ante los tribunales para hacer valer las garantías constitucionales. Pero, ¿qué sucede si algunas constituciones no reconocen algunos derechos humanos tributarios de manera expresa? Y si la justicia doméstica al interior de un Estado es denegada, ¿se puede procurar la protección de los derechos humanos tributarios en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Tanto la respuesta a la primera como a la segunda pregunta requieren una labor interpretativa de hermenéutica jurídica. Esto se abordará a continuación, pero primeramente es indispensable exponer el planteamiento del problema. Desde 1919, el economista británico John Maynard Keynes denunciaba la acción confiscatoria por los gobiernos debido al proceso de inflación de la siguiente manera. Con un proceso continuado de inflación, los gobiernos pueden confiscar secreta e inadvertidamente una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Por este método, no solo confiscan, sino confiscan arbitrariamente. Y aunque el procedimiento arruina a muchos, por el momento enriquece a algunos. Habiéndose señalado lo anterior, cabe destacar que la inflación y la tributación se encuentran vinculadas la una a la otra. Como ya se mencionó, los estados deben velar que los sistemas tributarios que imponen a sus gobernados sean justos. Si un sistema tributario no reconoce debidamente el efecto inflacionario, entonces resulta un sistema injusto que transgrede principios tributarios y puede violar derechos humanos. En los sistemas tributarios, el impuesto sobre la renta, también lo llaman impuesto sobre las ganancias, según el país de que se trate, representa una de las principales fuentes de ingresos públicos para un Estado. Las finanzas públicas dependen significativamente de la recaudación de este impuesto a los gobernados, pero la importancia de su recaudación no justifica que sea permisible su carácter confiscatorio. En México, al igual que en España y Perú, por mencionar algunos ejemplos, su legislación en materia de este impuesto contiene disposiciones fiscales que establecen derechos y cargas tributarias usando cantidades nominales monetarias, es decir, cantidades líquidas, como el peso mexicano, el euro o el sol peruano, por indicar algunos ejemplos. El problema con el uso de cantidades nominales monetarias, las cantidades líquidas, en leyes que tienen una vigencia indefinida,
consiste en que el efecto inflacionario ocasiona distorsiones económicas que distancian cada vez más el valor real presente de una cantidad nominal monetaria de su valor inicial. Es decir, la inflación provoca que el valor inicial de una cantidad de 100 pesos, por dar un ejemplo, actualmente tenga un poder adquisitivo muy inferior al que tenía durante el año 2013. Las distorsiones económicas por la inflación alteran el valor presente de las monedas de los estados. Si estos estados establecen cargas y derechos tributarios mediante disposiciones que fijen límites mínimos y máximos usando cantidades nominales monetarias, cantidades líquidas, pues, entonces se transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, porque esas cargas y esos derechos tributarios no se encuentran acordes a la realidad económica del gobernado. El sujeto obligado a contribuir se encuentra orillado a pagar un impuesto confiscatorio que no se apega a su propia capacidad económico-contributiva. Si el gobernado es un pequeño contribuyente, incluso se pone en riesgo su derecho humano al mínimo vital y el de su familia, sus dependientes económicos. Usualmente el contribuyente ni siquiera se percata de estas violaciones a sus derechos humanos tributarios, porque, como ya lo había denunciado en su momento Keynes, esta confiscación por los gobiernos durante procesos continuados de inflación se realiza secreta e inadvertidamente. Si el gobernado padece cargas tributarias y ve restringidos sus derechos tributarios con motivo de disposiciones que no reconocen debidamente el efecto inflacionario, entonces sufre la imposición de una contribución confiscatoria. Además de transgredir los principios de no confiscatoriedad y de proporcionalidad tributaria, también se vulnera el derecho humano a contribuir con apego a su propia capacidad económica, el derecho humano a la propiedad privada, la protección de su patrimonio y el derecho humano al mínimo vital. Todos estos derechos humanos tributarios deberían reconocerse y garantizarse por los poderes de un Estado. En respuesta a la primera pregunta, un Estado debe velar por los derechos humanos tributarios aun cuando su constitución o las leyes emanadas de esta no lo prevean de manera expresa. Es decir, los derechos humanos tributarios son inherentes a la persona para tener una vida digna, para que la pueda gozar, y no deberían encontrarse sujetos o supeditados a una restricción por el hecho de que un Estado ha sido omiso en positivizar, reconocer expresamente estos derechos en su marco normativo. Los operadores jurídicos, los jueces en el derecho doméstico de un Estado deben realizar una labor interpretativa de hermenéutica jurídica que proteja aquellos derechos humanos tributarios, el mínimo vital, el derecho a contribuir con apego a la capacidad económica propia, a la proporcionalidad tributaria y el derecho a la propiedad privada, entre otros, aun cuando se padezca cierta omisión legislativa u oscuridad normativa en su derecho interno. Una disposición con cantidad nominal monetaria, cantidad líquida, prevista en una ley que establece un límite máximo de ingresos anuales que un contribuyente tiene permitido percibir para continuar tributando en un determinado régimen fiscal es una disposición violatoria. Una disposición con cantidades nominales monetarias, cantidades líquidas, que limita ingresos máximos exentos, al mismo tiempo que establece rangos con diversas tasas del impuesto, es una disposición violatoria. Una disposición con cantidades nominales monetarias, cantidades líquidas, que fijan el límite máximo de deducción de un gasto o de una inversión para tu actividad económica, es una disposición violatoria. Estas disposiciones con cantidades nominales monetarias que no se actualizan periódicamente conforme a la inflación imponen cargas tributarias que no son acorde a la capacidad o a la realidad económica del sujeto obligado. Si el contribuyente paga un impuesto confiscatorio con base
en una manifestación ficticia de riqueza, sufrirá la injusticia de manera sistemática. Todos los contribuyentes de un sistema tributario injusto pueden ser sujetos de estas transgresiones, pero son los pequeños contribuyentes quienes padecen estas injusticias con mayor severidad. Lo que se arriesga en los contribuyentes de menor capacidad no solo es la manifestación de la riqueza industrial o comercial, sino que es una contribución ruinosa que también amenaza su patrimonio y su mínimo vital para la subsistencia tanto de su persona como de su familia. Por eso los impuestos confiscatorios son un auténtico factor de desigualdad entre la población. Los ya mencionados derechos humanos tributarios deben garantizarse por un Estado y consagrarse en su Constitución. Sin embargo, si las instituciones de un Estado deniegan la justicia a su gobernado frente a estas sistemáticas violaciones a sus derechos humanos, habrá que explorar la posibilidad de buscar la protección a estos derechos en el ámbito interamericano. En el sistema interamericano de derechos humanos aún falta mucho camino por recorrer. Si bien la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho humano a una vida digna, así como el derecho humano a la propiedad, se complica identificar un reconocimiento expreso de los derechos humanos tributarios. Estos derechos humanos tributarios, como ya se mencionó anteriormente, se conforman por diversos componentes como el derecho humano a la propiedad privada, el patrimonio, el derecho humano a contribuir con apego a su propia capacidad económica y el derecho humano al mínimo vital. El derecho humano al mínimo vital es sumamente relevante porque sin él una persona no tendría una vida digna ni tampoco podría ejercer su libertad ni los demás derechos. Estos derechos humanos son interdependientes. El derecho a cumplir con tus obligaciones fiscales con arreglo a tu propia capacidad contributiva no se puede ejercer si no se tiene capacidad contributiva alguna. La capacidad contributiva de una persona debemos recordar que es el resultado que se obtiene de restar, apartar, separar ese mínimo vital de la capacidad económica inicial del sujeto. Es decir, cuando se conoce cuál es la capacidad económica de un individuo, se le debe deducir, se le debe reservar, se le debe separar el mínimo vital para protegerlo, porque es indispensable para su subsistencia y la de su familia, es decir, sus dependientes económicos. El remanente obtenido de esa resta ya constituirá la capacidad contributiva de esa persona para aportar al gasto público del Estado. Una contribución ruinosa, un impuesto confiscatorio, un sistema tributario injusto pone en peligro todos estos derechos humanos tributarios. El sistema interamericano de derechos humanos ha manifestado la importancia de fomentar el desarrollo económico de la región, el crecimiento y la competitividad. Sin embargo, esos esfuerzos de los estados se verán socavados si sus sistemas tributarios perpetran actos injustos que promueven la desigualdad y la violación a los derechos humanos. En respuesta a la segunda pregunta, se expresa lo siguiente. Aunque falta un desarrollo doctrinal y jurídico de la protección de los derechos humanos tributarios en el ámbito interamericano, se considera que a través de una labor interpretativa de hermenéutica jurídica se puede buscar la protección de los derechos humanos tributarios en el sistema interamericano. Muchas gracias.